Yo he traído para compartir con ustedes una metodología muy práctica. Considero, por el problema ambiental que vivimos, yo me centro mucho en las cosas prácticas. Tengo un hijo de 5 años, una hija de 5 años, un hijo de 2 años. Y como dijeron hoy día en el panel grande, pues hay una preocupación, ¿no?, por lo que está pasando. Entonces, he venido a compartir con ustedes la misión de mi vida y una metodología que he desarrollado en los últimos 20 años y se viene aplicando en 12 regiones del país y en 10 países. Espero que ayude, ¿no? Pero bueno, dice, el desafío, sabemos que la cosa ambiental está no muy bien. En el año 2004 se hizo una evaluación de los ecosistemas del milenio que concluyó que el 60% de los servicios que provee la naturaleza a los seres humanos para nuestra supervivencia están siendo degradados, es decir, la calidad de aire, agua, el suelo, la biodiversidad, etc. Esas noticias yo las he recopilado del último año y de este año, y es increíble cuando las pones todo junto, crea un mayor impacto y te da una mucho más visión de lo que está ocurriendo, ¿no? El tema es que en los 10 años después la situación no ha mejorado, el cambio climático se ha acentuado. Hay muchas cosas que se están tratando de hacer, pero una cosa que pasa un poco por debajo del radar es el debilitamiento o la falta de conexión con la naturaleza, que ocurre sobre todo y con mayor importancia en las generaciones nuevas. Las niñas, niños y jóvenes, sobre todo niñas y niños, crecen más distanciados de la naturaleza. Si antes hubo una migración de lo rural al urbano, hoy día hay una migración además de lo real a lo virtual, y eso presenta nuevos desafíos. Hay una estadística, por ejemplo, que dice que en Estados Unidos cuando, bueno, ya no es un gran modelo, ¿no?, pero cuando los estudiantes de secundaria pasan a la universidad pueden identificar más de 1000 logos corporativos, pero no pueden identificar 5 especies de plantas y 5 especies de animales de su propia localidad. Estoy seguro que ocurre lo mismo, sobre todo en las zonas de ciudad del Perú. Esto ya tiene un nombre que se llama trastorno por falta de naturaleza, que genera obesidad, falta de atención, hiperactividad, poca empatía y forma el tipo de ciudadanos que no queremos, justamente, ¿no? Justamente el tipo de los cuales no necesitamos para buscar solucionar los problemas que se avecinan, porque ya estamos unidos. ¿Por qué es importantísimo trabajar con las niñas y niños? Aparte de las razones obvias, es porque es en la etapa, bueno, mucha gente dice que la tecnología y el dinero solo pueden resolver los problemas, pero como bien sabemos, la tecnología y el dinero no son ni buenas ni malas, sino depende del uso que les demos. Y el uso que le damos depende de nuestros valores y actitudes por la vida y la naturaleza. Eso no lo digo yo, está probado científicamente, aparte que yo tuve una experiencia de infancia también que me demostró eso. Y esos valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza se desarrollan en su pico entre los 2 a 11 años de edad. Ponen música, me pongo a bailar también. No, tranquilo. Y ahí... Y un buen medio para que ellas y ellos desarrollen esos valores y actitudes es participando de manera protagónica en la mejora de su entorno. Y para ello, con el tiempo, hemos identificado que requieren de 4 cosas, igual que cualquiera de nosotros. Requieren que los inspiremos, no que los obliguemos. Requieren de espacios sanos y seguros donde puedan plasmar ahí lo que sienten y lo que piensan. Requieren de orientación, no solamente del tipo académica, sino también de referentes, que no abundan. Y sobre todo, necesitan el reconocimiento de que no solamente son el futuro, que es el típico floro político además, como acá decimos, sino que también son el presente y desde temprana edad pueden aportar. Eso es importantísimo. Es con todo ese tipo de cosas que es por eso que creamos una organización que se llama ANIA, Asociación para la Niñez y su Ambiente. La creé hace casi 20 años, con la misión de formar y valorar a niñas, niños y jóvenes como ciudadanos afectivos, emprendedores y comprometidos con el ambiente, a través de acciones que los empoderen para mejorar su entorno natural, social y emocional. Está claro que para nosotros cómo definimos ambiente es nuestro entorno natural, también es el social y también son nuestras emociones. Como cuando hablamos con los niños, las mariposas que sientes en la barriga son parte del ambiente, ¿no? Entonces hemos creado una metodología llamada TINI, al comienzo se llama Tierra de Niños, pero las niñas y jóvenes hicieron el grito en el cielo, entonces ya se llama TINI, se llama Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, y consiste en un espacio que los adultos otorgan a niñas, niños y jóvenes, que puede ser desde 3 macetas o medio metro cuadrado, y ahí desarrollan la vida y la biodiversidad de manera voluntaria y desarrollan acciones para ellos
para otros y para la naturaleza. Esa es la premisa. Como que me dieran un pedazo de esta mesita que está acá, la divido en tercios, y en un tercio hago cosas ahí que son buenas para mí, en el otro tercio hago cosas que son buenas para mi familia u otras personas, y en el tercer tercio hago cosas para la naturaleza. Es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Para mí, para otros y para la naturaleza. Dependiendo de dónde está ubicado el lugar, se puede llamar el bosque de los niños, como nos van a enseñar un montón de imágenes, la montaña de los niños, la laguna de los niños, o el jardín de los niños, u otros espacios que pueden ser desarrollados en el hogar, en la escuela o en la comunidad. Como ven la imagen del fondo, eso refleja el espíritu de la tierra de niños, que no solamente es un lugar donde crecen tomates, no es un biohuerto, sino es un lugar donde las niñas y niños desarrollan su visión de un mundo mejor y nosotros los adultos ayudamos a desarrollarlo. El concepto está centrado en que es la clásica que cuando ahí está. La clásica, sobre todo en instituciones educativas, que los niños les piden, ya, vamos a limpiar una calle, o vamos a sembrar árboles en el parque. Van, lo hacen, y después regresan de 2 o 3 semanas y que encuentran, las cosas no han cambiado. Entonces, la clásica es que hacen una cosa por acá, otra cosa por allá, otra cosa por allá, otra cosa por acá, y las cosas no trascienden, y en vez de fomentar en ellos el afecto por la naturaleza, desarrollamos la indiferencia, porque a la tercera vez que les pidas que hagas cosas, que hagan en la comunidad, y la tercera vez que ven que no surge nada, y dicen, que voy a perder mi tiempo, mejor me dedico a hacer otras cosas. Entonces, el concepto de tierra de niños es que, o la TINI, es que entre los adultos le otorgan un espacio específico a las niñas, niños, y los jóvenes también, donde ahí desarrollen todas sus acciones. Entonces, si siembran ahí un árbol, van a ver que el árbol crece porque ese espacio está protegido. Si limpian el lugar, va a estar limpio después de un mes, a menos que ellos lo ensucien. Entonces, el concepto es que se resguarda un espacio por adultos para que las niñas, niños y jóvenes tengan un espacio propio donde puedan ahí plasmar lo que sienten y lo que piensan. Y vean el cambio en el tiempo. En un lugar así puedes criar, en las TINI se puede jugar, explorar, criar, crear, innovar e inspirar. Tengo entendido que ese PowerPoint se los van a dar, o sea que no se... Pueden cultivar plantas alimenticias, medicinales, flores para polinizadores, proteger árboles que ya existen o sembrar nuevos, ser refugios para animales, producir compost, segregar residuos, aunar a la familia con valores. Es un excelente lugar donde el abuelo y la abuela puede compartir un momento de calidad con sus nietos, expresar su arte y sentimientos, valorar su cultura, como van a ver ahora en las imágenes, y es un lugar desde donde podemos reconocer y valorar el aporte que hacen las niñas, niños y jóvenes a la sociedad. Tenemos toda una metodología desarrollada que nace con este personaje que la soñé hace como 12 años, que vino con un cuento, con una historia, y bueno, y todo un tema que tenemos un kit, que está acá conmigo, para los que están interesados pueden verlo, pero el kit lo que hace es, te ayuda, tiene herramientas que ayudan a inspirar a las niñas, niños y jóvenes, no importa si están en zonas urbanas y rurales, es bien adaptable la metodología. Y ahí te ayuda a crear espacios sanos y seguros. Hay herramientas que ayudan a orientar, que son unos manuales, etc. Y hay herramientas de reconocimiento de sostenibilidad. El kit, las herramientas de inspiración son Anya, este personaje, que viene con un cuento, está ahí como lo ven, que es que está acá. No sirve nada, que pasa que lo van a ver, acá está igual. Y este cuento es un cuento que inspira a las niñas y niños y les dice al final, les dice, oye tú, sin tu participación no vamos a poder generar ningún cambio en el mundo. Entonces, y este cuento hemos logrado firmar un convenio con el Ministerio de Educación y va a estar accesible hasta marzo del 2015 a 2.6 millones de niñas y niños a través del plan lector. Sí, y eso viene con una ficha de comprensión lectora y una serie de cosas, pero que de una manera muy entretenida y afectiva acercan a la niña y el niño al tema ambiental y lo comprometen. De ahí buscamos crear espacios sanos y seguros. En instituciones educativas el concepto es crear aulas verdes, porque la clásica es que el cemento le da espacio al pasto, y acabas enseñando el tema ambiental entre 4 paredes. Entonces, el concepto acá es que la institución educativa busca un espacio de tierra, que ojalá lo tenga aún, y lo defina y lo institucionalice como una aula verde, así como tiene el salón de química y tiene la cancha para jugar y la biblioteca también, que tenga su aula verde, que es un espacio natural. Y es un espacio que es además transversal, donde se pueden desarrollar todas las áreas pedagógicas. Entonces, ahí tienen cómo era en un colegio del Callao, definieron el aula verde, y así es como lo convirtieron con las niñas y niños. Este es en un nido, en una escuela inicial, que decía, no tenemos terreno. Y también lo transformaron, y ahí desarrollaron un espacio donde las niñas y niños chiquitines
Ahí podían tocar el agua, la tierra, podían su caminito, ver qué tipo de plantas hay, sus formas, sus olores, qué tipos de animales visitan, cuáles viven ahí. Y al final, a los 5 años ya saben saliendo que las plantas, sin nuestras plantas no podemos cumplir nuestros sueños, y que las plantas, al igual que ellos, necesitan de aire limpio, agua limpia, tierra limpia, luz solar y amor. Este es un colegio primario en Chavín de Huáncar, en la zona de los Andes, en Perú. Estaba así, lo transformaron en esto. Y como lo que acompaña a las instituciones educativas, hemos generado una herramienta innovadora, digamos, que en la libreta escolar hay una nota extra al emprendimiento ambiental voluntario, que lo pueden insertar ahí como parte de libre disponibilidad que tienen los docentes acá en el Perú, de 1/3 de adecuar su currícula para la coyuntura y también cómo evaluar y reconocer a los niños. Entonces, cómo funciona es que así como las normas de convivencia en la escuela, los alumnos se ponen de acuerdo con el profesor y el profesor les dice, ya, ¿qué pueden hacer ustedes en su hogar, escuela y comunidad de manera voluntaria que pueda transformar y mejorar el ambiente? Entonces ellos dicen, y al final de ese día queda toda una lista de cosas que podemos sembrar flores para polinizadores, criar animales para no sé qué, y bla bla bla. Entonces en cualquier momento del año el alumno le puede decir al profesor, profe, mi abuela me ha dado 4 metros cuadrados de jardín y voy a sembrar flores para polinizadores. Muy bien, le dice. Y cuando el niño le demuestra al profesor, entonces le promedia esto que ha hecho, o una área que no esté muy bien, y se la promedia. Y claro, le pide, por ejemplo, una composición. ¿Cómo lo hiciste? O le dice, si es matemáticas, le dice, mire esto, ya le da una tarea en cuanto al tema que ha desarrollado y en el lugar que ha desarrollado, pero al final le sube el promedio de nota. Lo han aplicado como 5 colegios y resulta que de esos 5 colegios, 3 han salido súper reconocidos por el Ministerio de Educación el año pasado. Igualmente, esto va acompañado del CB ambiental escolar, que así como yo siempre digo, la calidad de educación, que acá bueno, no sé si todavía sigue así, pero acá gradúan hasta 20. Si tienes 20 es lo máximo. Pero ¿de qué te sirve tener alumnos que tienen todo 20, que solamente evalúas el conocimiento, pero no la práctica y los valores, que es lo que más se necesita hoy en día? Entonces, para eso estamos promoviendo el CB, así como los adultos tenemos el CB de adultos, el CB para escolares, que desde los 5 años ahí se van registrando todas las actividades que hacen en la escuela, en su hogar, en su comunidad, en bienestar de todos. Entonces, cuando te gradúas, faltan 5 minutos más. Ya. Pero ya tiene la idea. En hogares también promovemos, es una niña que promovió una tierra de niños en San Juan de Miraflores. Su mamá le dio 6 metros cuadrados y así lo convirtió. Y así hay varios casos de tierras de niños en hogares que se están promoviendo ya en 12 regiones del país. Ese es en barrios, estaban en Comas también a la izquierda, tenían una canchita ahí que no había nadie, tenían su bosquecito y lo hicieron. Y ahí en el Perú hay el bosque de los niños, la montaña de los niños en el Valle del Elqui en Chile, el bosque seco de los niños en Tumbes y la playa de los niños en Paita, y así se ha ido multiplicando. Y bueno, y a la hora que, así como hay un cuento que los inspira, hay un cuento también que ellos crean al final, como creación de textos, crean su propio cuento que usan los personajes de la historia, y ahí ellos crean su historia y al final del cuento sale un mapa para que vean que la gente puede ir y visitar el cambio que han generado. También hemos logrado que desde los municipios generen ordenanzas donde reconocen el aporte de las niñas y niños al bienestar del distrito por medio de su participación voluntaria y protagónica en la mejora y cuidado del ambiente en espacios públicos y privados. Esto es importantísimo porque tiene que ver con valorar y reconocer, no que te pongan una estrellita acá que de poco sirve hoy en día, sino que las autoridades de una u otra manera registren los indicadores de cambio que están generando las niñas, niños y jóvenes y verdaderamente lo pongan como un objetivo dentro de sus políticas y lo hagan valer, ¿no? Hay una red global de tierra de niños que es donde todos ellos se agrupan ahí y los logros y reconocimientos a la metodología ya están en 12 regiones y en 10 países. Ha sido reconocido por UNESCO como una buena práctica de educación para el desarrollo sostenible y igual por el Ministerio del Ambiente y bueno, ya tenemos un sinfín de cosas positivas que nos ayudan a abrir más puertas para seguir avanzando. Y eso es. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis alguna pregunta que hacer, las dejamos para el final para, en un último espacio, dedicarle tiempo a cualquier comentario que consideréis oportuno. Vamos entonces ahora con la segunda intervención. Vamos muy bien de tiempo. Y ahora presentará Laura su ponencia, que como digo se inicia con
unas preguntas muy interesantes. Son ¿qué es y qué no es la educación ambiental? Vamos a ver si nos saca de esta duda tan importante. ...25 años de profesor y todavía no hacen usar micrófono. A mí me gusta. Es una alegría para mí estar, traer desde la horizontalidad y la penillanura uruguaya y el 80% de humedad anual que tenemos en Montevideo. Así que venir a la húmeda Lima es un placer y una alegría poder compartir con ustedes estas reflexiones, que en realidad la idea es, más allá de las experiencias, poder contar con reflexiones a partir de lo que venimos trabajando. Todos acá estamos trabajando en educación ambiental. Todos de alguna u otra manera estamos haciendo cosas y a veces trabajamos tanto que no estamos pensando por qué las hacemos. Entonces la idea es, como decimos allá en el Río de la Plata, quemar cabezas, empezar a reflexionar sobre las visiones y las cosas que hacemos y por qué las estamos haciendo. Para eso vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver qué desafíos metodológicos implica la educación ambiental, porque hay cosas que hacemos y que le ponemos el nombre de educación ambiental que no lo son, y que sí es verdaderamente poder hacer esa educación ambiental. La primera idea es, como decía Javier, vamos a empezar por la negativa. ¿Cuándo no hacemos educación ambiental? Primera cosa, tenemos que empezar a señalar y a reconocer diferencias. Cuando yo enseño conceptos ecológicos, estos los que somos profesores y maestras de aula, si empezamos a hablar a los pobres niños de ecosistema, ecotono, biodiversidad, biotipo, los chicos quedan así muertos de susto porque no entienden esos conceptos, y enseñar ecología no es hacer educación ambiental. Por más que yo les explique, les haga dibujitos de ecosistemas, eso no integra la dimensión de la educación ambiental. Tampoco cuando, sobre todo, trabajamos con los más grandes, les doy una lista así. Hoy tenemos 105 especies que se extinguieron, 400 hectáreas de la Amazonía deforestadas. Esos datos tampoco implican procesos de educación ambiental, son datos. Este defecto también lo hacemos mucho cuando trabajamos en educación ambiental comunitaria, cuando trabajamos con las comunidades y les decimos a los vecinos, bueno, nosotros sabemos que hay tanto, les damos datos y no les explicamos la situación ambiental, ni hacemos diagnósticos. Cuando hacemos sensibilización ambiental, es sensibilización ambiental. Si es el día del medio ambiente y la currícula escolar nos dice que celebremos a la Pachamama, la celebramos y hacemos una sensibilización, pero no es una actividad ni un proceso de educación ambiental, es una acción. Si yo me siento, es el día del agua, vuelvo al calendario escolar y tenemos que celebrar porque es el Día Mundial del Agua. Esa acción que hago es de sensibilización, es una primera aproximación, es un primer contacto, ¿sí? Pero no es hacer educación ambiental, es la primera etapa. Tampoco, cuando hacemos verdaderas prácticas de educación ambiental, es lo que vamos a chusmetear y analizar un poquito. Primero, lo que quiero hacer ahora es esto: criticar, desde la pedagogía crítica, criticar lo que hacemos, ¿sí? Tenemos que repensar el por qué hacemos las cosas, por qué las estamos reproduciendo y por qué a veces solamente le damos un barniz de educación ambiental cuando en realidad lo que estamos haciendo implica otras cosas. Sobre todo porque lo que estamos haciendo es prácticas que no están en relación a lo que está pasando en ese ambiente. Son prácticas descontextualizadas, son prácticas que hacen que ni el niño, ni el adolescente, ni el adulto comprenda la complejidad de lo que está pasando en su territorio. Y sobre todo porque nos olvidamos específicamente de abordar los aspectos sociales, culturales y económicos que hacen a la problemática ambiental. ¿Por qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué ideas hacen que nosotros estemos, qué ideas nos guían y qué prácticas habituales hacemos con educación ambiental? La primera, cuando nos imaginamos en la naturaleza como las propagandas de los jabones en polvo. ¿Vieron que cuando a las señoras, me refiero específicamente, nos mandan a lavar
Las propagandas de los jabones nos dicen que si lavamos con tal jabón aparecen las mariposas, ¿no? Aparece el arcoíris, la señora está preciosa y divina con una pollera así que le vuela con el aire y una cara de felicidad enorme, porque es tan lindo lavar la ropa. Entonces, pero nos enseñan que la naturaleza son esas cosas como ajenas, como estereotipadas, como tan bonitas y tan divinas, y viene el pajarito y me canta y yo lavo. Yo alguna vez quisiera haber podido estar tan linda como esa señora cuando lava la ropa, porque yo la lavo cuando puedo, porque trabajo mucho y en cualquier hora. Entonces hay una disociación entre la imagen de naturaleza, que la tenemos metida por los ojos, con el concepto real de lo que tenemos que ver sobre naturaleza. Y esta imagen la vendemos mucho. Fíjense, hagan nomás las imágenes cuando decimos naturaleza, los dibujos que aparecen en Google, por ejemplo, ¿no? O cuando pedimos a los niños o a los adolescentes que busquen imágenes de naturaleza, aparecen estas cosas muy estereotipadas, muy como, muy, claro, muy atípicas, que no son reales, hasta ni los colores responden. El mundo de Blancanieves. Y la otra es cuando empezamos con las cuestiones de ternura, ¿no? Todos decimos el oso panda. ¡Ay, qué más tierno el oso panda! El oso panda es un bicho. Yo esto voy a tener un problema con los hermanos chinos, ya sé, pero no importa. El oso panda es un bicho que naturalmente está en proceso de extinción. ¿Por qué? Porque está en un hábitat reducido y porque está su alimentación, su rango alimenticio está restringido a una sola cosa: caña de bambú. Imagínense que es un bicho de este tamaño más o menos que come solo bambú. O sea, ¿es una luz intelectual? No es. Es un bicho lento, pesado, que tiene unos riesgos importantes. Por eso se está extinguiendo, porque todas las especies tienen su curva de inicio, apogeo y de extinción. Pero ¿qué pasó? Es tan lindo el gordo, es simpatiquito, le come todas las fotos y se transformó en un ícono del Estado chino. Entonces protegimos al oso, todos decimos, ay, a los nenes, ay, qué divino el oso panda. Muchas ONGs tienen de logo al oso panda. Y sin embargo seguimos trabajando con algo ajeno a la realidad. Y con una cuestión de afectividad medio, más bien romántica, una cosa así medio melosa, medio, ¿no? De que, ay, qué divino, qué cosita, medio aséptica, medio inventada, con un relacionamiento afectivo hacia una especie que no es naturalmente, porque el día que los gurises nuestros vean, gurises nosotros decimos en Uruguay los chicos, gurises, viene de gurí, de una palabra charrúa. Entonces, por eso por ahí se me escapa, avísenme que no, científico que no. Entonces, esto del oso panda, pobrecito, yo digo, todo bien con el oso panda, pero no usemos estos emblemas para sensibilizar, porque lo único que estamos haciendo es repetir que justamente no valorizamos el entorno más próximo y solamente nos dedicamos a cuestiones que los chicos no pueden resolver, ni siquiera o el vecino con el que estemos trabajando. La otra cosa que solemos hacer es esta otra, que recién un poquito Javier nos contaba, Joaquín, cuando empezamos la cuestión ambiental con las cosas que están mal. Todo es catastrófico, todo es inminente, todo es horrible. Y sobre todo cuando trabajamos con niños empezamos con una pedagogía del pánico. Horrible, la naturaleza es mala y se venga porque estamos haciendo las cosas mal. Y entonces cualquier cambio o alteración en el clima o en el estado del tiempo, lo primero que hacemos es, claro, y sí, con lo que le hacemos es lógico que se enoje. Y la culpa, la famosa y querida culpa. Como hacemos esto, la naturaleza viene así, no, cuando en realidad el cambio climático es real, pero no deja de ser una fluctuación, porque nuestro planeta en su triste y antiquísima vida nunca tuvo una estabilidad climática. La naturaleza no es estable, es aleatoria. Y nosotros buscamos como una fijación de esa naturaleza. Entonces, pensemos cuántas veces nosotros, al intentar hacer educación ambiental, no hacemos pedagogía del miedo. No hagas esto porque nos va a pasar tal cosa. Y en poco tiempo nos vamos a morir. Y con el cambio climático que aumentan 2 milímetros por año, en medidas que son geológicas, las transportamos a medidas didácticas. Y los niños no pueden imaginar el tiempo geológico. Y esos datos que les damos, lo único que les hacemos es asustarlos y paralizarlos, no podemos hacer nada. Entonces, eso también está metido en nuestras prácticas sin que nos demos cuenta. La otra cosa que también fuertemente está metida es esta otra imagen. Vamos a la naturaleza. Vamos a hacer un picnic. Cuando hacemos una salida didáctica, ¿qué hacemos? Salimos con los niños a conocer la naturaleza.
son rubios y fíjense que divino ese parque, ese mantel espectacular, toda una cosa preciosísima, y tendemos a eso, ¿tá? A la naturaleza fuera del ser humano. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es de natural acá en esta sala? Nosotros somos los primeros que nos olvidamos que somos naturaleza. Si yo voy manejando en la calle y hago una macana, lo primero que me gritan es animal, como si fuera un defecto. Bueno, después de otras cosas feas que acá no se puede decir, te le queda mal, ¿no? Desde hasta lavar los platos, van para allá, tenés que ser mujer y todas esas cuestiones, pero separemos este tema. Pero el tema de cuán disociados estamos de que nosotros somos naturaleza, de que la naturaleza aún está en la ciudad, porque es una construcción, y que nuestra naturaleza humana es una construcción natural, social, cultural. ¿Está? Tenemos que integrar esa noción, porque si no nos disociamos, nos olvidamos de que nosotros somos animales que, por ejemplo, tenemos ciclos biológicos. Y cuando viene la primavera todos nos ponemos así como romanticones, porque cantan los pajaritos, y en invierno nos queremos meter todos ahí, porque es lógico, nos hemos olvidado de nuestros ritmos personales, de nuestros ritmos biológicos. Y no les estamos enseñando ni a los adultos ni a los niños a recuperar esa dimensión de pertenencia al ambiente. La mayor complicación de esto es que en las prácticas de educación ambiental nos estamos olvidando de decir que cuando hay una alteración en el ambiente, lo primero que se altera es la salud humana. Siempre nos preocupamos porque el agua esté más limpia, porque ahora está sucia, o porque el aire, o porque el suelo, y nos estamos olvidando que el primer indicador de una crisis o un conflicto ambiental es la alteración en la calidad de vida de la gente que allí vive. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que la salud es una relación con el ambiente. Entonces, retomar el tema del impacto en la salud es consecuencia, o ignorar que a nosotros nos pasan cosas porque nos seguimos imaginando seres superiores y por encima de la naturaleza. Clásica frase, el hombre y la naturaleza. Y esta idea la tenemos muy fuerte porque sentimos que además todo lo podemos resolver con tecnología. Esta es otra imagen catastrófica. Me quedan los catastróficos. ¿Eh? Catastrófica. Esta es otra que me quiero detener. ¿Cuántas veces cuando hacemos educación ambiental nos ponemos en la idea de somos el capitán planeta, venimos a salvar todo, somos los buenos, los que contaminan son los malos, y hacemos de la historia y del conflicto ambiental una polaridad entre los buenos y los malos, cuando sabemos que en la vida somos todos buenos y malos, y hay una serie de cantidad de grises, en el medio no hay nada blanco y negro. Y mucho de esto lo tenemos, esto de propiciar a que somos nosotros los que vamos a salvar. Además, ¿salvar de quién? Si somos nosotros los mismos que estamos haciendo las cosas. Entonces, este tipo de frases abundan muchísimo en todo lo que hacemos en nuestras prácticas. Rápidamente, porque si no, haré una réplica. Algunas ideas importantes. Yo, esto que les estoy contando, me baso en 4 niveles, 4 marcos teóricos que tienen que ver con la pedagogía crítica, con el constructivismo, con la educación popular y sobre todo con asumir el pensamiento común. Es decir, desde ahí les estoy hablando. Por eso es importante decir desde dónde yo hablo. Segundo, definir a qué llamamos educación ambiental. Ya dijimos lo que no era. Ahora lo que vamos a decir es, primero, es un proceso de construcción colectiva de saberes ambientales. Y como proceso requiere tiempo. Y como colectiva requiere la participación de todos. Y además implica la integración de nuevas cosas. No solo lo que yo voy a darle. El educador ambiental no es un experto en temas ambientales. Es un movilizador de la situación ambiental. También tenemos que ver la finalidad y sobre todo definir cómo nos vemos nosotros al ambiente. Acá vamos a usar una definición de los colegas argentinos que tiene que ver entender al ambiente, no como esa naturaleza del picnic, sino sobre todo con un sistema complejo que insume y que incorpora las 4 dimensiones culturales, sociales, económicas, históricas y culturales. Una vez definido eso, es lo que me quiero centrar. Esto es el mapa de la educación ambiental. Yo soy un educador ambiental, pero que ingreso junto a un colectivo humano. Pero en este proceso yo también voy a ser transformado. Este colectivo humano son los aprendices. Pueden ser niñitos, pueden ser adultos, no importa. Y yo lo que quiero es que se transformen en ciudadanos ambientales. Los procesos metodológicos, las estrategias, esta ruta, este es el campo de la educación ambiental.
analizar la calidad del agua no es el campo de la educación ambiental. Ver el por qué tenemos determinadas concentraciones o analizar, diagnosticar ambientalmente o hacer gestión no es educación ambiental. La educación ambiental tiene una parte fuerte desde la pedagogía y requiere analizar los procesos por los cuales este grupo se transforma en ciudadanos ambientales, ¿sí? ¿Desde dónde? Respetando el contexto en el que está inserto. Ya me quedó un minuto, pero lo voy a lograr. No importa, venimos de tan lejos que nos van a dar ratito. Acuérdense que todos nosotros hemos sido formados desde la escuela fragmentariamente. Nos enseñaron matemática, biología, historia, y eso lo repetimos en nuestras prácticas. Acordarnos que creemos que la tecnología es la respuesta a todo el conflicto y que nosotros estamos divididos, nosotros nos visualizamos separados. Cuando trabajo con estos aprendices, tengo que acordarme que todo el grupo con el que trabaje, insisto, sea los vecinos de un barrio, sea un grupo de enseñanza media, sean los chicos universitarios, tengo que respetar cuáles son sus estructuras de conocimiento y afectivas. Tengo que respetar cuál es la historia colectiva de ese grupo con el que trabajo, no puedo repetir. Y tengo que entender cuál es su visión de naturaleza y sociedad. Y sobre todo, respetar la percepción social que tenga esa comunidad. La percepción de esa realidad. Yo no puedo importar. Finalmente, ¿por qué la educación ambiental es pertinente? Porque los que hacemos este trabajo, que es cómo abordar didácticamente la problemática ambiental, eso nos hace educadores ambientales. Si yo elijo, selecciono los contenidos, veo cómo hago esa ruta, eso es ser educador ambiental. Y lo hago junto con ellos porque yo también me voy educando en el proceso. No tengo, vuelvo a decir, uno de los grandes miedos de hacer educación ambiental es porque sentimos que tenemos que ser expertos, cuando en realidad nosotros solamente acompañamos el proceso y nos vamos convirtiendo, transformando con el grupo. Fundamentalmente es la mirada interdisciplinar. Históricamente el educador ambiental trabaja solo en aula o solo con su proyecto o su ONG. Ya no podemos solos, no podemos funcionar más. Tenemos que elegir, y eso sí es muy pertinente de los que venimos de la educación, elegir las metodologías. Yo no puedo trabajar de la misma manera con mis niñitos de 5 que con mis adolescentes de 17 años. Y sin embargo repetimos las mismas prácticas porque aparecen en los manuales. Terminando, tenemos que sobre todo identificar, lo que decía, los impactos en la salud y elegir qué contenido vamos a trabajar, no tirar todos los elegidos y elegirlos conjuntamente con mi grupo. Y sobre todo, lo que hoy decía Enrique Leff, generar un diálogo de saberes en el cual la academia no tenga, o sea, los saberes que generan los profesionales, los universitarios, no tengan más relevancia ni importancia. Cuando uno está trabajando, nos da la sensación que si viene la persona de la universidad, nos parece que sabe más que nosotros. Y en el trabajo en las comunidades, cuando uno va a trabajar, nos ponen en una posición de desigualdad, como más arriba. Nosotros hay que recuperar la dialogicidad, la cuestión de charlar entre todos. Es tan importante un saber como el mío, sin homogeneizar, respetando la heterogeneidad, respetando que cada uno puede aportar. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Yo les muestro esta botella así, todos me van a decir que es totalmente celeste la etiqueta. Y me van a repelear porque su visión es que es totalmente, va de los azules a los celestes y es blanca. Pero yo voy a decir, no, esta es verde, vamos a matar. Porque yo tengo otra visión de lo mismo objeto, de la misma realidad. Entonces el abordaje de la educación ambiental requiere necesariamente un abordaje multidisciplinar y asumiendo que tenemos visiones distintas y hay que aprender a compartir incluso con el disenso. Siempre que hacemos educación ambiental, tenemos que pensar que requiere de un tiempo pedagógico, el que necesita ese grupo para crear sus saberes. Dura lo que me dura el año escolar, la plata del proyecto de la ONG, el alcalde de turno que me hizo trabajar en eso, ¿ah? No puede depender de esas variables, tiene que depender de ese grupo. Y ya termino para que si no un conflicto con...
a nivel español. Lo que más me importaba decir era lo siguiente. Que esos ciudadanos ambientales, ese proyecto tiene que ser un proyecto social y político. Y tiene que ir sobre todo a un proceso de democratización y de recuperación de que los bienes, dejemos de hablar de recursos para hablar de bienes naturales y bienes sociales, porque son compartidos y porque entre todos tenemos que gestionarlos. No pongo nada de los desafíos. Y sobre todo lo que me preocupa es cómo repensarnos nosotros como educadores ambientales para enfrentar esa división entre hombre y naturaleza, cómo lograr esa recuperación del diálogo y esa igualdad en el diálogo. ¿Sí? Termino. Muchas gracias. Lo que quiero compartir con ustedes, voy a aprovechar muchas de las reflexiones que hizo Laura, tiene que ver con eso que ella comenta en relación con cómo ubicar los proyectos de educación ambiental en el contexto donde eso se realiza. Si me vas pasando a la siguiente, por favor. Entonces, lo que yo traigo es una experiencia de investigación que he venido trabajando a partir de un proyecto que junto con mi equipo de trabajo fuimos diseñando. Ese es el otro elemento, el tema de la investigación, que me parece que es central dentro de las prácticas de educación ambiental. Como decía Laura, a veces estamos tan emboletados en el trabajo que la reflexión y la documentación sobre las propias prácticas no la realizamos. Yo creo que hay varias preguntas que en general son estas que planteo aquí, que tienen que ver con lo que yo llamaría como la educación ambiental de versión 2.0, ¿no? En el sentido de una discusión mucho más reciente sobre lo que tendría que ser la educación ambiental. Toda esta reflexión, ¿no?, que nos planteaba Laura y que se basa en pensar en la complejidad, en la pedagogía crítica, en los aportes freirianos, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna de las preguntas que yo planteo que tendríamos que estar pensando los que nos dedicamos a este trabajo es cómo vinculamos el trabajo de la educación ambiental al contexto real de las comunidades, pero aparte un contexto que creo que esto es general en América Latina, es tremendamente cambiante y dinámico, ¿no? Social y ambientalmente. ¿Cómo vamos intencionando los proyectos que realmente sean acordes, pertinentes a las percepciones, a las expectativas de los sectores con los que trabajamos? Y finalmente, el tema de los jóvenes, ¿no? También cómo ellos se van incorporando en estas prácticas. La siguiente. A partir de estas preguntas, yo les quiero platicar de un caso de esto que yo denomino educación ambiental participativa, donde juego dos papeles, ¿no? A veces de forma mañosa. Por un lado, yo trabajo, diseñé el proyecto, y por el otro lado lo estoy documentando, tratando de generar un poco de información para hacer investigación. El proyecto se realiza en el Valle del Mezquital, esto es a 1 hora y media al norte de la Ciudad de México, para que más o menos ubiquen. Les voy a plantear les voy a comentar las preguntas de investigación y cómo fui siguiendo este proyecto. La siguiente. Ok, el proyecto se está basando en construir un equipo de estudiantes de preparatoria y de secundaria como promotores ambientales. ¿Qué es esto? Bueno, son chicos que desde su propia expectativa, desde su propio perfil cultural, vayan generando ideas y vayan impulsando proyectos ambientales en su localidad. ¿A partir de qué? A partir de un diagnóstico ambiental comunitario, es decir, en lugar de llegar nosotros desde afuera y llevar una propuesta metodológica de contenidos, más bien ir dialogando, ir construyendo con los propios chicos, ir generando información sobre cuáles son las problemáticas ambientales de la comunidad, qué recursos naturales hay, flora, fauna, etcétera, etcétera. Son chicos de secundaria y preparatoria, con ellos es fácil, ¿no?, comenzar a engancharnos a este proceso. ¿A partir de qué? A partir de un proceso donde ellos hacen mapas, hacen recorridos en su comunidad, se convierten un poco en investigadores, ¿no?, de su propia realidad. La comunidad es una comunidad rural, es una comunidad que tiene antecedentes indígenas, aunque no lo reconocen ya, lamentablemente. Ñañú es el grupo indígena, un lugar donde coexisten prácticas primarias, la agricultura aún está presente,
pero la gente está privilegiando cada vez más que los chicos salgan a trabajar, se involucren en la industria, se involucren en el comercio, y los chicos, bueno, cada vez menos participan como en el manejo de recursos naturales, ¿no? Con fenómenos que seguramente, lamentablemente, no son exclusivos de esta región, ¿no? Sino otra vez como de toda América Latina. La mercantilización del campo, la migración, la transformación ambiental terrible de las comunidades, el abandono de las propias comunidades. El proceso del proyecto que les planteo aquí, y a partir de aquí no lo voy a mencionar más, es este un poco que está en este diagrama que intenté hacer ayer en la reunión. Partimos de formar un equipo de estudiantes, luego el diagnóstico participativo, donde junto con ellos vamos generando, identificando temáticas ambientales, las vamos discutiendo y luego las vamos presentando a la comunidad para, junto con los adultos de la propia comunidad, ir generando proyectos concretos de intervención y de transformación en el territorio, a partir generalmente de ir diseñando productos como este, que ahorita se los puedo pasar, y que lo vamos compartiendo con el resto de la comunidad, ¿no? La siguiente. Entonces, ese fue el proyecto, y lo que yo planteé dentro del proyecto es hacer investigación, empezar a documentar sobre qué está pasando con el proyecto, cómo es que la comunidad, niños, jóvenes, adultos, maestros, se van apropiando de la propuesta educativa que llevamos a ellos. Este diagrama también ayer lo venía pensando, no lo alcancé a trabajar, pero para que nos ubiquemos, lo que yo quiero compartirles más bien, me ubico en esta segunda esfera. Empezar el aprendizaje ambiental, más que en la transmisión de contenidos, más bien como una forma de aprendizaje y de participación social, ¿no? Me parece que también tiene que ver con discusiones mucho más recientes de pedagogía. La siguiente. Creo que no alcanzó a cambiar. Ok. Un poco desde dónde estoy hablando. Bueno, yo hablo para hacer este proyecto y para hacer la investigación, retomo mucho de la perspectiva sociocultural, una perspectiva teórica sobre el desarrollo, sobre el aprendizaje. Tenemos autores como Rogoff, entre otros, ellos que plantean que los procesos de aprendizaje tienen que estar anidados en su contexto. No podemos hablar de procesos de aprendizaje en general, siempre tienen que estar referidos a un contexto. Este contexto donde los jóvenes participan no solo es el contexto físico, es un contexto de ideas, de reflexiones, es un contexto histórico, sobre todo también es un contexto de relaciones sociales, y eso es muy importante para pensar nuestros proyectos de educación ambiental. ¿Cuál es el contexto en el que mi propuesta metodológica se está insertando? Y finalmente, la apropiación del proyecto me parece que se relaciona más con cómo se incorpora el proyecto, un proyecto de educación ambiental, el proyecto que tú trabajas, en el conjunto de las relaciones sociales que tejen el día a día de esa comunidad. Al final de cuentas estamos hablando de que las problemáticas ambientales son problemáticas sociales, y en ese sentido es importante como mirar esta parte social, ¿no? La siguiente. Así es lenta, ¿verdad? Ok. Mis preguntas de investigación. ¿Cómo se apropia la comunidad de la propuesta de educación ambiental participativa? Esto del diagnóstico y lo que les platicaba inicialmente. A partir de dos preguntas centrales. ¿Cómo es que se posicionan los chicos, los estudiantes, los jóvenes que hicieron ese diagnóstico y ese proyecto frente a las prácticas de educación ambiental que nosotros como externos estamos llevando? ¿Qué valoran de las actividades? ¿Cómo las incorporan a sus propias expectativas, a sus propias necesidades? Para hacer esta investigación, bueno, aquí hay algunos otros elementos como conceptuales. Es una investigación cualitativa, es una investigación mucho más de carácter antropológico. Hago referencia a un trabajo de investigación de entrevistas, de observación participante, de ir haciendo observaciones sobre cómo los chicos van incorporando en su vida cotidiana el proyecto, y también cómo los maestros van evidenciando a través del discurso la utilidad o la no utilidad del proyecto dentro de su vida, ¿no? La siguiente. El PowerPoint me va a robar 5 minutos. Voy a tener que correr.
Les platico así, súper general de los chicos. En este caso me voy a centrar en 15 estudiantes, en mi investigación alrededor de 15 estudiantes que participaron en este proyecto de educación, de algo que en México, no sé si para acá sea entendible, telesecundaria, es decir, un sistema educativo que se impulsó hace muchos años a nivel rural, fuera de las ciudades, donde está solo un maestro frente a un grupo apoyado por una televisión y los programas educativos son transmitidos a través de un ordenador o una pantalla y el maestro solo sirve como facilitador del contenido, ¿no? Los padres de familia, que al final de cuentas me parece que es un tema importante porque son los adultos que van moldeando el nicho de desarrollo de los chicos, obreros, se dedican a la construcción, al empleo informal y al servicio doméstico. Es decir, de los padres de familia, ya ninguno de los padres realiza es campesino, a pesar de que vivimos en una comunidad rural, ¿no? Eso también me parece que es importante. La mayor parte del tiempo de los chicos lo invierten en actividades escolares. Aplicamos una encuesta, una entrevista con chicos, y les decíamos, bueno, platícanos un día, desde la mañana hasta las 2, 3 de la tarde en la escuela, terminas la escuela, regresas a la casa, comes, haces la tarea y como nos dicen ellos, voy al Facebook a hacer cosas otra vez de tarea, ¿no? La mayor parte del tiempo de ellos entonces en actividades escolares y cada vez participando menos en actividades que tienen que ver con el manejo de los recursos en una comunidad rural, ¿no? O sea, no es una comunidad rural. La siguiente. Ok, ¿qué hay de los padres? ¿Qué encontramos en este proceso de ir indagando con los padres, en este proceso de ir haciendo investigación, observaciones? Para los padres, en este caso, en esta comunidad, la escuela es visualizada como una oportunidad para que los chicos puedan participar, puedan involucrarse en un contexto que va más allá de su comunidad. Es también una alternativa real, una alternativa concreta a la falta de oportunidades laborales y económicas que hay en el entorno, y donde a pesar que todavía muchos padres de familia muchos abuelos se dedican todavía a la agricultura, abuelos y padres lo que mencionan es una frase que es bien constante. Este desapego o este desinterés de que los chicos sigan haciendo la milpa, sigan haciendo la agricultura, porque desde su punto de vista genera un retraso, genera pocas oportunidades de desarrollo a diferencia de la escuela en el caso de los chicos. La siguiente. Para el caso de los maestros, ¿qué piensan los maestros sobre los chicos, sobre el proyecto? Primero me gustaría ubicar lo que piensan los maestros de su propia práctica educativa, y en este caso de esta comunidad rural. Para los maestros, la telesecundaria tiene un papel central en formar eso que ellos denominan formar gente de bien. Es decir, ir formando ciudadanos que sean capaces de trabajar en equipo, seguir sus responsabilidades, cooperar, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la valoración que los maestros, cuando vamos haciendo trabajo de investigación con ellos, la valoración que ellos hacen del proyecto que nosotros impulsamos es que los chicos, más allá de los contenidos, los chicos a partir de tienen oportunidad de empezarse a vincular con prácticas distintas que les permiten desenvolverse socialmente. El tema de la participación entonces sigue siendo como central, ¿no? La siguiente. Los chicos, ¿qué valoran los jóvenes del proyecto? En el caso de ellos, por ejemplo, ellos mencionan constantemente que a diferencia de la educación que están recibiendo a través de la escuela, ellos pueden involucrarse en actividades de reconocimiento de su propia comunidad. Es decir, al menos algo que está pasando en México es que la educación cada vez es más descontextualizada. Tenemos un programa oficial que es universal, que es general y que no deja espacio para que los jóvenes puedan estar indagando sobre su propio territorio, y al menos a través del proyecto sí lo estábamos logrando, ¿no? Entonces teníamos chicos que desconocían totalmente muchos de los recursos naturales de su comunidad. En ese sentido, ellos van reportando un mayor conocimiento de plantas locales, estados de conservación de estas propias plantas, de ecosistemas de su localidad, del papel cultural que ellos tienen,
Y esto es bien interesante también, y tantito me regreso a la diapositiva anterior, porque, por ejemplo, para muchos de los maestros era importante ver cómo valoraban de forma prioritaria a los chicos de 10, los chicos que son, que tienen una buena nota. ¿Por qué? Porque son chicos que de alguna manera cubrían sus expectativas como educadores. Pero cada vez que les preguntábamos o que pedíamos la participación de chicos que son más diestros para estar en la comunidad, para ir a la milpa, para ir al monte como guías, los maestros nos decían, no, ellos no, porque son chicos que no vienen a la escuela, que faltan mucho. Claro que no van a la escuela, son chicos que están incorporados todavía en actividades productivas de manejo de recursos naturales, ¿no? Entonces lo que tenemos constantemente en el espacio, es eso que yo comento aquí, ¿no? Concepciones híbridas, es decir, tenemos un contexto donde los chicos tanto incorporan conocimientos científicos sobre los recursos naturales de su localidad como recursos locales, ¿no? Como saberes locales en una especie de modelo híbrido, ¿no? Donde se va a articular. La siguiente, por favor. Me parece que entonces lo que tenemos es que, al menos en la comunidad que se llama SOTEM, el proyecto, como de los resultados de este año y medio de trabajo, es que hemos encontrado que, si bien la expectativa de maestros y adultos es que se amplíen las oportunidades de participación social, en ese sentido sí hemos podido lograr, como que yo denomino ampliación del repertorio de experiencias. O sea, los chicos han tenido oportunidad de empezarse a vincular con prácticas distintas a las que habitualmente la escuela los ofrece. Igual los adultos visualizan el proyecto como un recurso social, porque ante un contexto social y ambiental que es terriblemente cambiante y muy dinámico, estamos hablando incluso de una localidad que está ubicada en el estado de Hidalgo, es uno de los estados que expulsa constantemente población hacia Estados Unidos. Hay una historia de migración constante, entonces la gente migra habitualmente. Entonces el proyecto es empezado a ver eso como un recurso para empezar a ampliar los vínculos sociales de los chicos. Y por supuesto los estudiantes lo que nos comentan es que hay una oportunidad de aprendizaje que los motiva, como decía ahorita también el expositor primero, y que también se va ajustando a la forma natural como de aprender de los propios chicos. La siguiente. Yo hablo entonces de pensar a la educación ambiental como una práctica situada, es decir, darnos el tiempo y hacer el esfuerzo por empezar a mirar cómo es que los proyectos de educación ambiental se van incorporando a las propias expectativas y necesidades de la propia comunidad. Esa foto creo que no iba ahí. Planteo también que la educación ambiental no puede ser pensada en el vacío, se inserta en contextos sociales. Entonces, más allá de los contenidos, que aparte me parece que ha sido como una constante dentro de la educación ambiental que hemos hecho, sobre todo cuando nos hemos apropiado de modelos extranjeros, hemos pensado y hemos invertido mucho tiempo en los contenidos, y eso me parece que está bien, pero eso también ha significado que hemos dejado a ver qué sucede en las comunidades. Como una comunidad como la que yo les presento, el proyecto va ajustándose no a las perspectivas y a las ideas que adultos, padres y maestros han ido construyendo históricamente sobre lo que esperan de los chicos, lo que esperan del desarrollo de los chicos, ¿no? Esto me parece también que es una discusión central, porque la educación ambiental aparte, al menos en México, y lamentablemente hemos perdido algunos años por unas cuestiones políticas, pero se ha venido otra vez ubicando, o se ha venido a tratar de desarrollar desde el contexto escolar, desde esto que decías anteriormente, ¿no? De esto que se le puede llamar sensibilización, que se le puede llamar educación en ciencias, que se le puede llamar
transmisión de contenidos porque se hace desde la escuela, pero se ha dejado de mirar cómo los proyectos se van incorporando a las redes sociales donde esos tienen lugar. Entonces me parece que, volviendo también a la pregunta y a la demanda, ¿no?, de Javier y del propio tema de la mesa, yo todavía ayer lo pensaba, ¿no? Bueno, pero ¿qué voy a aportar a la mesa, no? Creo que me parece que lo que yo les quiero compartir es esta necesidad y esta urgencia de generar proyectos de investigación, generar procesos de investigación de forma paralela a nuestras intervenciones educativas, que vayan dando cuenta de cuál es el contexto, cuáles son las relaciones sociales, cuáles son los valores en las comunidades y que permiten entonces ir moldeando nuestros propios proyectos, ¿no? No se trata entonces de la misma cantaleta de siempre, ¿no? Llevar el proyecto y a un contexto que es vacío. El contexto nunca es vacío. El contexto siempre se ha venido tejiendo social, históricamente, y me parece que esa es un poco la propuesta, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias por venir el día de hoy, buenas tardes. Yo voy a comentarles un poco acerca de la experiencia que tenemos trabajando en Planeta Océano, particularmente en esto, ¿no? En lo que es ciencia ciudadana. Vamos a ver un poco qué es la ciencia ciudadana, es una metodología, una herramienta, en fin, vamos a ver un poco más de ahí. Partimos de esto. De por sí el tema del océano y el tema del mar es algo que se ve muy poco en lo que es la educación ambiental. Frecuentemente hablamos de la importancia, en fin, de nuestros bosques, del ambiente que nos rodea, lo cual es verdad, pero poco se habla acerca de la importancia que tienen los ambientes marinos y costeros sobre nosotros. Sobre el hecho que 70% del oxígeno que respiramos proviene del mar, sobre el hecho que el clima que nosotros tenemos está totalmente relacionado con el océano. Cualquier persona en el planeta Tierra está influenciada por el océano, por más que lo tenga al frente o no. Particularmente en Perú, tenemos el mar más productivo del planeta, está muy degradado, y hay dos cosas particulares en las que trabaja Planeta Océano, que es la contaminación y la sobreexplotación. Es decir, estamos metiéndole todos nuestros residuos y sacándole al mar todo lo que tiene. Y nuevamente, yendo un poco a lo que estaban diciendo mis compañeros, ahora el medio ambiente no solamente es el mar, los recursos marinos, sino cómo nosotros estamos conectados. Y ahí es donde nace un poco la propuesta del Planeta Océano de cómo conservar los ambientes marinos y costeros a través del empoderamiento de las comunidades. Que la gente misma valore y cuide y tenga las herramientas para conservar sus propios ambientes marinos y costeros. Para hacer esto trabajamos a través de 3 ejes de acción. La primera es investigación, la segunda educación ambiental y la tercera fomento del desarrollo sostenible. Son 3 áreas distintas. Hoy día yo me voy a centrar un poco en lo que es la parte de investigación que hacemos, que es trabajar justamente con las poblaciones costeras que trabajen como científicos ciudadanos. Y lo que quiero hacer es comentarles como 2 ejemplos prácticos de proyectos que hemos manejado para en base a eso sacar algunas conclusiones. De hecho, Planeta Océano trabaja con varios proyectos en tema de monitoreo de pesca artesanal, diferentes especies bandera, tiburones, en fin, pero hoy día les quiero comentar de 2 proyectos puntuales, uno que trabajamos con tortugas marinas y otro que trabajamos con mantarrayas. Entonces, empezamos con el proyecto Tortugas. Este fue el proyecto bandera con el que empezó Planeta Océano. La verdad, yo era una joven estudiante de biología en la universidad y decidí programar un proyecto de investigación sobre tortugas en el norte del país, en una región que se llama Tumbes. Lo que se hizo fue ir a la comunidad y nos dimos cuenta que las tortugas marinas estaban muy amenazadas. Se capturaban las redes, estamos hablando de son especies en peligro de extinción. De las 7 que hay en el mundo, 5 están en Perú. Se capturaban las redes y morían bastante, se encontraban parando a lo largo de toda la costa de Tumbes. Entonces dijimos, ¿qué es lo que está pasando con las tortugas marinas? Planteamos 2 preguntas. La primera, ¿qué estaba pasando con los varamientos? ¿Qué especies estaban parando? ¿En qué épocas? ¿En qué lugares? Y la segunda, queríamos saber si es que los varamientos de tortugas marinas estaban relacionados a la pesca artesanal en la zona, si es que había alguna relación entre el esfuerzo pesquero y los varamientos. Pero ese era un proyecto que no podíamos hacer solos. Escucho una voz ahí.
¿Es al otro lado? Ah, se tiene como hacer el chico de la mano. Wow. Bueno, y entonces lo que dijimos es, esto no lo podemos hacer solos. Nos acercamos a diferentes alumnos y voluntarios en la zona, y estas son un poco las etapas que hicimos para nuestro proyecto. Lo primero que fue convocar, en base a las cosas que queríamos investigar sobre las tortugas y que queríamos apoyar en la conservación de las tortugas, ¿con quién íbamos a trabajar? ¿Cuál es nuestro público objetivo? En este caso dijimos voluntarios. Entonces ahí empezamos las alianzas. Voluntarios jóvenes de universitarios. Empezamos las alianzas con la Universidad Nacional de Tumbes, con un instituto pedagógico de la zona, y se hizo una convocatoria grande. El segundo paso fue capacitar a los voluntarios potenciales, darles todas las herramientas, no solamente en qué era lo que estaba pasando en las tortugas, sino cómo colectar información para el estudio. Y lo tercero, generar una ficha de campo que sea de fácil acceso para los voluntarios. Es una ficha de campo que, si bien es cierto, se programa de acuerdo a los objetivos de la investigación, también puede ser flexible y moldeable. Entonces la idea es que, por ejemplo, esas dos tortugas que están ahí en la ficha de campo eran especies que siempre salían. Los voluntarios tenían problema en identificar entre una y otra, y dijimos, ok, vamos a poner las imágenes en la ficha. Entonces, son cosas que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo en el programa. Una vez que ya estaba toda esa plataforma lista, perfecto, al campo. Empecemos la colecta de datos. Tuvimos más de 100 voluntarios que estaban saliendo a monitorear los varamientos, midiendo las tortugas y todo. La sistematización y el análisis continuo, trabajándolo nosotros como parte del equipo, pero junto con los voluntarios también. Y un monitoreo. O sea, la idea no es dejarlos sueltos a los científicos ciudadanos, sino constantemente tener reuniones mensuales con ellos, recibir su retroalimentación para el proyecto, ir viendo qué funciona, qué no funciona. Y por último, la difusión. Difusión tanto en medios de prensa como también difusión en conferencias o publicaciones más técnicas, para que se vea que lo que están haciendo los voluntarios sí puede servir como información técnica valedera. Y esto lo quiero pasar súper rápido porque es solo un ejemplo de información que puede salir. O sea, no tienes que ser un megacientífico como para generar esta información. Los voluntarios encontraron más de 260 tortugas marinas a lo largo de un año, muertas a lo largo de la costa de Tumbes. Se identificó que habían 4 especies, se identificó cuál era la principal, se identificó por primera vez en el Perú un individuo adulto de esta especie, que es una tortuga carey en peligro crítico de extinción. Se generó patrones de estacionalidad, se mostró que las tortugas marinas están presentes en la zona durante todo el año. Luego, en base a esa estacionalidad, trabajamos con datos de las autoridades locales de pesquería, de la Dirección Regional de Producción y también del Instituto del Mar del Perú, y se armó una correlación entre los varamientos y el esfuerzo pesquero. Y no quiero dar mucho detalle, pero la conclusión era que no había una correlación así directa, muy sencilla para ver, y que se necesitaban más variables. Pero son datos, o sea, investigaciones que pueden ser técnicas, hechos por jóvenes, hechos por alumnos, en fin. Y eso es un poco del tema de qué tanto necesitamos para el manejo y para la investigación de los recursos, pero luego hay otro componente que qué tanto estamos influyendo en estos voluntarios, qué tanto estamos influyendo en la gente que realmente toma acción directa sobre la conservación de estas especies. Tuvimos más de 100 voluntarios locales y pudimos constatar un aumento de sensibilización por parte de ellos. Pudimos constatar que tenían más herramientas para su desarrollo profesional. Habían voluntarios que luego de este proyecto salieron a armar sus propias organizaciones ambientales que ya trabajan en eso. Pescadores como el que está aquí, que ya sabía que tenía que liberar una tortuga si es que caía en su embarcación. Entonces, el impacto va más allá de los datos científicos que estás tomando en el proyecto, sino qué más se va a hacer en un futuro. Y luego de eso fue bien bonito, porque la comunidad entera se empezó a enterar y apropiar del tema de la conservación de las tortugas marinas. Y al cabo de unos meses teníamos estas niñas que habían reportado la anidación de una tortuga marina frente a su casa, y es la primera vez que se reporta la anidación de esa especie acá en el país.
en Perú, entonces salió en una publicación científica con el nombre de las niñas, y cómo los niños también pueden ser científicos ciudadanos. A raíz de esa investigación empezó a haber más importancia por parte de la comunidad para proteger los nidos de tortugas marinas, como se hace en otros países del mundo, y ir armando este momentum de conservación de las tortugas, ¿no? Que empezó con simplemente una investigación puntual sobre varamientos en la zona. Este es otro ejemplo que estamos haciendo ahorita. Venimos trabajando con mantarrayas desde el año 2012, y junto con nuestros aliados Wildlife y Manta Trust dijimos, ok, ¿qué es lo que está pasando con estas especies en nuestro país? Y esto es algo bien interesante. Las mantarrayas son especies vulnerables a la extinción según la UICN. En el Perú se comparte la población más grande de mantarrayas del mundo, junto con Ecuador. Ecuador y Perú la comparten. Ecuador, si es que hay algún amigo ecuatoriano acá, están protegidas. Migran a Perú y en Perú no están protegidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas especies? Se conocía nada. Lo que queríamos saber era dónde estaban, qué es lo que estaba pasando, cuál era la situación de su pesquería y por qué, cómo se estaban consumiendo. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Una convocatoria. En este caso fue a pescadores artesanales. Se definió el público pescadores, se trabajó con afiches grandes que se pegaron por toda la comunidad para que los pescadores nos avisen si es que estaban encontrando mantas. Esto es una manta gigante saltando fuera del agua, son majestuosas. Si es que son impresionantes. Si es que las encontraban en el mar, ¿dónde las estaban encontrando? Y también si es que las estaban capturando. Es una manta gigante. Si las estaban capturando, ¿dónde eran las que las estaban capturando? ¿Cuándo las estaban capturando? A la par trabajamos con jóvenes también, esta vez de secundaria. Se definió que íbamos a trabajar con un público de jóvenes de secundaria, brindando también capacitación sobre estas especies y lanzando a los chicos al campo para que ellos puedan colectar muestras de las mantas que estaban tomando, que puedan tomar medidas y que también puedan generar encuestas. En este caso no es una manta, es una móbula, que es una especie relacionada, pero ya no voy a entrar mucho en temas biológicos. En fin, esto de acá sirve también para sus cursos de matemáticas, sirve para los cursos de comunicación. Es algo que se integra dentro del aula y que a su vez les da a ellos unas herramientas recontra prácticas y, como decían mis colegas, también algo que es local, de la zona. ¿Qué es lo que está pasando con este recurso en mi comunidad? ¿Qué es lo que ha dado este estudio? Que es bien interesante. Hemos documentado una alta vulnerabilidad de la especie. De las mantarrayas que les dije están migrando acá en Perú, no están protegidas. Más de la mitad de las capturadas son hembras preñadas. ¿Eso qué significa? Que no hay una sostenibilidad de esa pesquería. En el caso de las móbulas, las otras especies también, la mayoría son juveniles. Con estos datos tomados con científicos ciudadanos, hemos armado junto con ellos una propuesta de protección que estamos trabajando ahorita mismo con el Ministerio del Ambiente para proteger la mantarraya gigante en el país. Hemos apoyado con información para convenios internacionales como CITES, como CMS, y estamos ya mapeando la ocurrencia de dónde están estas mantarrayas. Y nuestro siguiente proyecto que ya estamos trabajando es trabajar con pescadores artesanales para que ellos puedan brindar servicios de ecoturismo para ir a observar las mantarrayas en campo. Entonces, son datos que no solamente es sacar datos, sino que salen cosas indirectas. En el proyecto de tortugas marinas salió el indirecto, que era esta participación para realmente proteger los nidos. Del proyecto de las mantas está saliendo ahora esta apropiación por parte de ellos para empezar con el ecoturismo, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son nuestros siguientes pasos ya para ir terminando? Actualmente trabajamos en un proyecto para monitorear la pesca artesanal junto con pescadores artesanales. Ya no solo estamos en el norte del país, sino trabajando a lo largo de la costa central y norte. Y a través de nuestros programas de educación ambiental queremos ir incorporando cada vez más el tema de la ciencia ciudadana también con otro público, con público de niños de primaria, de inicial. Entonces, por último, algunos retos y consideraciones para esta clase de programas. Existen vacíos institucionales, luego podríamos hablar más de eso, pero la normativa a veces no apoya mucho lo que es el desarrollo de la ciencia ciudadana en el país.
es muy importante tener los objetivos y la metodología claramente identificado de qué es lo que quieres investigar. No es cuestión de investigar porque sí. Y lo mejor es tratar de a trabajar estos objetivos junto con tu mismo público beneficiario, junto con el público con el que estás haciendo la investigación. No hay solución, no hay una única solución. Como bien decía, la ciencia ciudadana se puede escalar, se puede trabajar con diferentes temas en todas las regiones del mundo, pero no es que es un one size fits all, como dice, de un tamaño es para todos. Hay bastante crítica también en el tema de la ciencia ciudadana del tema del error de muestreo. Y lo que nosotros nos gustaría responder es que en este caso el error de muestreo se puede reducir tomando en cuenta varias consideraciones. Uno es asegurar que lo que tú estás dando es un grado de dificultad que va de acuerdo a tu público objetivo. La siguiente es asegurar una buena capacitación, tener ese monitoreo y retroalimentación que decía que era continuo, y luego verificar y validar los datos. No asumir que simplemente los datos se los están dando porque sí, sino que uno tiene que validarlo, verificarlo y generar alianzas, ¿no? Generar diferentes alianzas con distintas instituciones, como mencioné, del Instituto del Mar del Perú, en fin, Universidad de Tumbes, con varios que hemos ido trabajando. Y por último, ya que justo el colega anterior estaba mencionando de cómo monitorear los esfuerzos, la ciencia ciudadana tiene bastantes beneficios porque por un lado puedes evaluar el impacto directo sobre lo que es la conservación del recurso, y por otro lado también es bien importante evaluar el impacto sobre la influencia de conocimientos y esta transferencia de conocimientos entre los diferentes actores. Finalmente, lecciones aprendidas. Una súper apropiación del tema. En el caso de las tortugas, en el caso de las mantarrayas, estás hablando de que estás trabajando con un público que está en contacto directo con las especies, en contacto directo con el medio ambiente. Entonces, eso sin duda va a aumentar la sensibilización ambiental y también genera una articulación entre niños, entre autoridades, entre científicos. Empiezas a articular a toda la comunidad. Existe ciudadanía ambiental. Es un aprendizaje activo que puede fortalecer el aprendizaje en las instituciones educativas, entre otras, y fomenta bastante el tema del pensamiento crítico, del emprendimiento, de la solución de problemas, de la resolución de conflictos, entre otros. Y como mencioné, genera beneficios indirectos. La idea es que tu proyecto vaya más allá, ¿no? Entonces, en este caso, el ecoturismo o la protección de nidos, o entre otros. Y ya para terminar, de hecho, lo interesante es que no solamente estás educando, sino que estás generando información, accediendo a información que en otros momentos hubiera sido muy difícil de conseguir. Estás optimizando recursos para los proyectos particulares, por ejemplo, de investigación. Un proyecto de gran escala, de gran envergadura, de estar monitoreando diariamente la pesquería de mantarrayas no sería posible si no trabajas, por ejemplo, con la comunidad local. Y ese sí es el último punto, como bien mencionaron también, no solamente es nosotros educar, sino que nos eduquen. Trabajar con aportes de la comunidad local también, que las mismas personas que forman parte de tu proyecto de educación ambiental también sean los que están generando el conocimiento contigo, que también sean los que te están enseñando a ti, y así trabajarlo de igual a igual. Y eso es. Vamos a esperar más de tiempo. Gracias.